si tu cuenta bancaria no es una consecuencia externa, sino un reflejo biológico de una emoción interna no resuelta. Y si el número que ves en la aplicación del banco es apenas un síntoma más del guión subconsciente que llevas tatuado en los huesos. Imagina a alguien rezando. Ojos cerrados, palabras llenas de fe, pero los puños cerrados, crispados por dentro, como si sostuvieran un dolor antiguo que nunca se atrevió a salir. Esa persona no quiere abundancia, quiere alivio. Quiere respirar sin esa presión en el pecho. Quiere no sentir que está fallando otra vez. Pero el alivio no es abundancia. El alivio es anestesia. Y lo que muchos llaman humildad espiritual no es más que una respuesta desesperada del sistema nervioso a un vacío emocional no confrontado. La mayoría no quiere dinero. Quiere dejar de sentir la vergüenza de no tenerlo. Quiere comprar respeto, pertenencia, validación. Quiere silencio mental. Quiere que la angustia pare, aunque sea por un rato. Por eso el deseo de dinero nace, muchas veces, del mismo lugar que el deseo de dopamina. No es amor, no es libertad, es fuga. Entonces repetimos mantras, escribimos afirmaciones en la luna llena, hacemos rituales de abundancia y por dentro, seguimos vibrando carencia. Porque usamos espiritualidad como una máscara elegante para esconder una autoimagen sucia. Porque en el fondo no nos sentimos dignos de recibir. Bruce Lipton lo deja claro. Tu biología no responde a lo que dices, sino a lo que crees profundamente en el subconsciente. Y si tu cuerpo así ha sido programado para sobrevivir en escasez, si cada célula has aprendido que tener mucho es peligroso, inútil o egoísta, entonces no importa cuántas veces digas, yo soy abundante. No importa cuántas velas prendas. No importa cuántas meditaciones hagas con cuencos tibetanos. No funcionará. Y no es porque el universo no te escuche. Es porque tú no te crees. Joe Dispenza lo resume con brutal precisión. El universo no te da lo que quieres, sino lo que crees ser. Y si tú crees, en lo más profundo, que recibir mucho te hará perder amor, entonces no importa cuánto lo desees, siempre lo alejarás, sin darte cuenta, sin querer. Esta no es una historia sobre dinero, es una historia sobre identidad, sobre trauma, sobre una infancia que enseñó que tener es peligroso, que desear es egoísta, que recibir es pecado. Y cuando eso se aprende en carne viva, el alma se acostumbra a pedir poco, y lo llama humildad, pero no lo es. Es miedo con incienso, es una herida decorada con frases bonitas, y es hora de quitarle la máscara. Hay algo perversamente elegante en cómo disfrazamos nuestras heridas. Las cubrimos con palabras suaves, con discursos elevados, con una estética de luz, que huele a incienso y represión. Decimos que no queremos mucho, que estamos bien con lo esencial, que hemos trascendido lo material. Pero por dentro, el cuerpo tiembla cada vez que llega una factura. El corazón se hunde cuando vemos que otra oportunidad se escapa, y la garganta se cierra cada vez que tenemos que ponerle precio a nuestro valor. Esa no es humildad, es trauma que aprendió a hablar bonito. Es el eco de una infancia donde desear era peligroso, donde tener era motivo de conflicto, donde recibir demasiado traía consecuencias, castigos, silencios, culpas. Entonces, el sistema nervioso se adaptó. Aprendió a no pedir, a no esperar, a no ocupar espacio, a sobrevivir siendo menos. Y cuando ese patrón se prolonga en el tiempo, se vuelve identidad. Te convences de que no necesitas mucho, que la abundancia no es para vos, que hay virtud en ser siempre el que se conforma, el que se sacrifica, el que se queda último. Pero lo que llamas virtud es apenas una versión sofisticada del miedo, un miedo biológico, visceral, incrustado en tus células, porque la autoimagen no es solo mental, es corporal. Y si tu cuerpo fue moldeado por años de escasez, de privación emocional, de recompensas condicionadas, entonces no puede habitar el placer sin culpa, no puede recibir sin tensión, no puede sostener sin autosabotaje. Entonces viene la espiritualidad, y la usamos como disfraz. Le ponemos nombres bonitos a nuestras renuncias. Llamamos simplicidad a lo que en realidad es evasión.
Llamamos desapego a lo que en realidad es una desconexión de nuestro propio merecimiento. Pero no es desapego, es negación. Es un abandono emocional pactado con tal de no incomodar, con tal de no destacar, con tal de no repetir historias de rechazo. Y mientras sigas creyendo que tener es sinónimo de ser egoísta, mientras sigas asociando abundancia con culpa, mientras sigas rindiéndole culto a la escasez con cara de virtud, vas a seguir repitiendo el ciclo. No es humildad, es una herida no dicha, una vibración que aprendió a cerrarse para protegerse del mundo, y que ahora necesita recordar cómo abrirse sin miedo, no para acumular, sino para recibir, para habitarse, para sostenerse, sin excusas, sin espiritualidad performática. Solo vos, en carne viva, eligiendo merecer. La contradicción no está en lo que decís, está en lo que tu cuerpo no puede ocultar. Por fuera afirmás que el dinero no te define, que no lo necesitas, que no te interesa, pero cuando no llega, el estómago se aprieta, la mente se acelera, el insomnio aparece. No es coherencia espiritual, es represión emocional con guión de iluminación. Porque si el dinero no importara, no dolería tanto no tenerlo. Si realmente hubieras trascendido el deseo, no habría tanta ansiedad disfrazada de desapego. No estarías revisando tu cuenta bancaria con culpa. No justificarías tus precios. No sentirías vergüenza cada vez que alguien menciona éxito como si fuera una palabra sucia. Decís que no necesitas mucho, pero el silencio de tu alma cuando no podés pagar lo básico grita otra cosa. La incomodidad que sentís cuando otro recibe más expone lo que tu boca no dice. El juicio que proyectás sobre los que prosperan revela la herida que escondes bajo tu discurso espiritual. Es que hay un vicio más peligroso que la avaricia: la negación. Negar tu deseo no lo elimina, lo contamina, y el deseo reprimido se convierte en obsesión silenciosa, en sabotaje, en resentimiento crónico. Entonces empezás a criticar lo que anhelás, a demonizar lo que no podés sostener, a llamar banal lo que en verdad te duele no tener. Pero eso no es desapego, es una traición emocional. Es usar la espiritualidad como escudo para no admitir que todavía necesitas, todavía querés, todavía esperás. Y en ese autoengaño sutil, te abandonás, porque preferís parecer sabio antes que sentirte real, porque te da más miedo desear y no lograr lo que no desear nada en absoluto, porque crees que anhelar es exponerte, y entonces elegís el disfraz, la neutralidad, la indiferencia, pero por dentro, seguís temblando, seguís contando monedas, seguís cargando con una rabia que no se va con incienso. No es desapego, es desconexión. Una desconexión que se alimenta de frases lindas, de mantras reciclados, de discursos vacíos. Pero el alma no se engaña. El alma quiere verdad. Y la verdad es que todavía te duele no tener. Todavía necesitas sentirte sostenido. Y eso no es debilidad, es humano. Lo inhumano es negarlo y llamarlo iluminación. Podés decirlo 1000 veces. Podés escribirlo cada mañana, repetirlo frente al espejo, grabarlo en tu voz y escucharlo antes de dormir. Yo soy abundante. Pero si tu cuerpo está programado para sobrevivir, no para recibir, esa frase es solo eco. No entra, no transforma, no reprograma, porque no manifestás lo que decís, manifestás lo que sostenés emocionalmente, lo que tu sistema nervioso tolera, lo que tus células creen posible, lo que tu biología aprendió a asociar con seguridad. Y si en tu historia tener fue riesgoso, si el éxito de otros fue causa de envidia, si cada vez que tuviste algo lo perdiste de golpe, entonces tu cuerpo aprendió que es mejor no tener, que es más seguro conformarse, que desear demasiado puede doler. Y entonces la mente se esfuerza, pero el cuerpo se protege. Haces rituales, prendes velas, visualizas tu cuenta llena, pero al cobrar sentís culpa, al poner tu precio dudás, al hablar de dinero tu voz tiembla por dentro. Esa incoherencia crea sabotaje, invisible, constante, devastador.
Y el sabotaje no siempre es evidente. A veces es no contestar ese mensaje importante. A veces es elegir al cliente equivocado. A veces es tardarte en tomar decisiones, o dar más de lo que recibís, o hacer descuentos que te dejan vacío, o postergar tu expansión porque ahora no es el momento. Tu cuerpo no sabe mentir. Y si en lo profundo de tu biología aún vive la idea de que tener mucho es peligroso, entonces van a hacer todo lo posible por volver al punto de partida, al lugar conocido, a la escasez disfrazada de control, porque el sufrimiento, aunque duela, también da identidad, también da sentido, también te hace sentir parte de algo. Y hay quienes prefieren esa familiaridad tóxica antes que enfrentar el vértigo de su verdadera expansión. La afirmación sin coherencia se convierte en frustración, en rabia contenida, en una espiritualidad que promete pero no entrega, porque no es con palabras, es con vibración, y tu vibración no se cambia con frases bonitas. Se cambia enfrentando la herida que no querés mirar, esa que te enseñó que tener es traicionar, que recibir es egoísta, que cobrar lo justo es abuso, esa que aún guía tus decisiones aunque jures estar despierto. No es magia, es biología, es memoria, es emoción. Y hasta que no te sientas seguro en tu cuerpo con lo que pedís, no vas a poder sostener lo que el universo quiere darte. No es falta de conocimiento, no es que no sepas cómo ganar más, no es que te falten estrategias. Lo que te frena no es mental, es visceral. Es una memoria vieja, enterrada en lo más profundo de tu cuerpo, que se activa cada vez que estás por recibir algo grande. Y entonces dudás, titubeás, te retraes, o decís que no, o lo haces, pero sin poder sostenerlo. ¿Qué crees que pasaría si fueras realmente próspero? ¿Te alejarías de tu familia? ¿Te señalarían por haber cambiado? ¿Te llamarían superficial, interesado, vendido? ¿Tendrías más que tus padres y eso te llenaría de culpa? ¿Te mirarías al espejo y ya no sabrías quién sos? Hay algo dentro tuyo que teme al oro, que lo asocia con peligro, con traición, con pérdida. Algo que aprendió, quizás sin palabras, que crecer te hace distinto, que tener más te aleja, que desear con fuerza es arriesgado. Y por eso lo bloqueas, lo frenás, lo postergás. No porque no lo quieras, sino porque, en el fondo, no sabes qué harías si realmente llegara. Porque tener te haría responsable, porque tener te quitaría excusas, porque tener te obligaría a dejar de mendigar amor. Imagina tu energía como un templo, un lugar sagrado, íntimo, vibrante. Y ahora pregúntate, ¿qué parte de vos aún prohíbe la entrada del oro? ¿Quién vive adentro con voz de culpa, diciendo que es demasiado? ¿Quién te enseñó que brillar es peligroso, que desear es feo, que recibir es injusto? No es miedo al dinero, es miedo a lo que el dinero activaría dentro tuyo, a las decisiones que tendrías que tomar, a los vínculos que tendrías que soltar, a la identidad que ya no podrías sostener. Décilo en voz alta, aunque duela, aunque tiemble. No me da miedo tener. Me da miedo sostenerme cuando tengo, porque recibir es apenas el inicio. Lo real, lo desafiante, lo que transforma, es sostenerse ahí, en el merecimiento, en la expansión, en el placer sin culpa. Reconocer ese miedo no es un acto espiritual, es un acto biológico, emocional y simbólico de liberación. Porque solo cuando nombras tu prisión, podés empezar a construir la llave. Y tal vez esa llave no sea un mantra, ni un ritual. Tal vez esa llave sea la verdad cruda de lo que aún te negás a recibir. No porque no lo quieras, sino porque todavía no sabes quién serías si ya lo tuvieras. La humildad que mostraste al mundo era solo una celda, decorada con frases bonitas, con discursos elevados, con una estética de paz que escondía una biología de miedo. Cada vez que dijiste, yo estoy bien con poco, una parte de ti se apretaba por dentro, como si tuviera que disculparse por existir. No era humildad, era una lealtad inconsciente al dolor de tus ancestros, un pacto silencioso con el sufrimiento que heredaste.
un intento desesperado de no sobresalir, de no molestar, de no traicionar el guión familiar de carencia. Y eso no te hace débil, te hace humano. Pero ahora lo ves. Ves que la verdadera abundancia no tiene que ver con cuánto entra, tiene que ver con cuánto puedes sostener sin sabotearte, con cuánta verdad puedes habitar en tu cuerpo cuando la vida te da más, con cuánta luz te permites recibir sin apagarla con culpa. Porque el dinero no es el problema, nunca lo fue. El problema es la historia que te contaste sobre lo que tener significa, sobre lo que desear implica, sobre lo que merecer podría destruir. Y esa historia puede cambiar, no con afirmaciones vacías, no con rituales para manifestar rápido, sino con una reprogramación profunda que empieza cuando dejas de negociar contigo mismo, cuando te miras en el espejo y ya no te pides perdón por prosperar. Bruce Lipton lo dijo claro: cuando tus creencias subconscientes cambian, tu biología también lo hace. Y eso no ocurre de un día para otro. No es un milagro, es una alquimia lenta, dolorosa y cruda, pero real. Como diría Neville Goddard, no atraes lo que quieres, sino lo que sientes verdadero en el fondo de tu ser. Y si en el fondo de tu ser aún vive la idea de que tener es peligroso, entonces seguirás rechazando lo que más anhelas, sin darte cuenta, sin intención, pero con total efectividad. Así que tal vez ya es hora de dejar de rezar por milagros y empezar a reprogramar tu energía como si tú ya fueras ese milagro. Pero no uno perfecto, ni puro, ni inmaculado. Uno real, uno que arde, uno que no pide permiso para recibir, uno que ya no se arrodilla frente a sus propias cadenas, porque entendió que fue él mismo quien las forjó, y también será él quien las rompa, con fuego, con verdad, con presencia, y sin pedir disculpas, jamás.